Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, Apple acaba de anunciar la nueva MacBook Air. No hizo un evento, solamente Tim Cook hizo algunas presentaciones. Esta semana Apple anunció varios productos, pero en este video vamos a hablar netamente de la MacBook Air, pues es un producto muy relevante, es suficientemente potente para hacer la mayoría de las cosas que la gente normal necesita. Y así la gente que necesita irse a niveles profesionales, bueno, está la MacBook Pro. Entonces, ¿qué es lo que tiene de nuevo esta nueva MacBook Air? Bueno, en primer lugar, tiene el procesador M4. El procesador M4 es interesante que esta es la primera vez que viene con hasta 10 cores de CPU. O sea, cada versión mejora un chiquitito la velocidad de cada core y en este caso también incrementa la cantidad de cores. Tenemos 10 cores de GPU. Podemos irnos hasta 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento, pero realmente casi nunca conviene hacer un upgrade en capacidad. Vamos a ver enseguida los modelos que Apple sugiere y los que yo también creo que son el punto perfecto para no gastar de más. El punto súper positivo de este lanzamiento es que Apple ha decidido reducir el precio de la MacBook Air en $100 versus años anteriores, así que el precio parte desde $999, que bueno, para hacer una MacBook Air y la última generación, la más nueva, es realmente un precio bastante atractivo para lo que ofrece. Lo malo es que sigue empezando con 256 GB de almacenamiento, que puede resultar poco para algunas cosas que requieran, por ejemplo, mucho almacenamiento, como videos, pero si uno sabe administrar con un disco externo o con almacenamiento en la nube, es algo que realmente podría funcionar todavía. Otra novedad, por primera vez tenemos una mejora en la cámara. Esta MacBook Air viene con una cámara de 12 megapíxeles versus una cámara Full HD en las versiones anteriores y con Center Stage nuevamente. Y algo que me parece bastante interesante es que por primera vez, la MacBook Air soporta dos monitores externos de forma nativa. Anteriormente teníamos que utilizar un adaptador y era realmente engorroso. La mayoría de las personas conectaban un solo monitor. En este caso, por primera vez, tenemos dos controladores de monitor en los puertos Thunderbolt 4 que trae esta MacBook Air. Así que interesante estas novedades, un pequeño salto en especificaciones versus la MacBook Air del año anterior con M3. Bueno, así que esta laptop se anunció hoy, estamos en periodo de pre-order. Para la gente que haga el pre-order llegaría desde el 12 de marzo. Veamos un poco cómo se compara esta laptop versus años anteriores. Pero Apple realmente de una forma sugestiva compara esta laptop versus MacBook Air con procesadores Intel. Bueno, estos son pre-2020, antes de Apple Silicon. Y allí esta máquina, según los benchmarks que comparte Apple, que nunca son muy detallados, nos dice que la M4 es hasta 23 veces más rápida que una MacBook Air con procesador Intel, pero si la comparamos, por ejemplo, con M1. M1 se lanzó a finales del 2020, allí tenemos el doble de rendimiento. O sea, por primera vez se ha llegado a 2x, así que la gente que también actualizó su MacBook Air con la primera versión de Apple Silicon, me acuerdo que yo fui uno de ellos, es un momento que yo creo que ya tiene cierto sentido hacer un upgrade porque uno recibe el doble de los recursos, el doble de la capacidad y el doble de la potencia en esta nueva laptop. Así que fijémonos aquí, esta es la página de Apple en el que nos permite hacer un comparativo. Tenemos a la izquierda la M4, en el medio la M3 y a la derecha la M1. Versus M1 tenemos una pequeña ampliación de la pantalla, pero versus M3 no. Tenemos 10 core, esto ya habíamos hablado, en CPU, 10 core en GPU. Tenemos hasta 32 GB, 2 teras. Fíjense cómo versus la M3 ahora tenemos la capacidad de ir hasta 32 GB. Pero realmente en general no suele ser una buena idea hacer saltos en los specs, porque Apple cobra carísimo esos saltos. Entonces, fijémonos a nivel de compute, no hay ninguna diferencia entre M4 y M3. Apple Intelligence tampoco. Memoria tenemos ahora hasta 32 GB. Storage seguimos teniendo 2 teras como máximo. En display no hay ninguna diferencia versus la M3. En tamaño, peso tampoco.
Así que en la cámara tenemos 12 megapíxeles versus 1080. Así que estos son los pequeños cambios. ¿Qué nos quiere decir Apple también haciendo referencia solamente a la MacBook Air Intel o M1? Es que Apple mismo no considera que la gente que está en M2 o en M3 debería considerar la M4. Y yo coincido completamente con ese análisis. Ahora, digamos que, bueno, estás considerando esta laptop, siempre es un poco engorroso entender cuáles son las mejores opciones y aquí vamos a repasar. Primero seguimos teniendo MacBook Air de 13 pulgadas y MacBook Air de 15 pulgadas. A mí particularmente en MacBook Air, que estoy buscando lo más finito, lo más portable, siempre me gusta ir por la de 13 pulgadas. Y aquí es donde Apple hace su sugerencia de los modelos preconfigurados, donde yo creo que hay el mejor valor versus la configuración interna. Entonces tenemos la versión de entrada de 10 cores de CPU, 8 cores de GPU por $999. Me parece esta una excelente propuesta de Apple. En segundo lugar, en el medio tenemos 10 cores de CPU y 10 cores de GPU. Aquí tenemos 2 cores de GPU adicionales, pero tenemos el agregado de que se puede ir hasta 512 GB de almacenamiento. Y aquí hay un punto interesante. Hay mucha gente que considera que 256 GB de almacenamiento es poco y se quiere ir a 512. Bueno, en este caso, las personas que se quieran ir a 512 ya no van a poder optar por la versión más básica del M4. Van a tener que saltar a 10 cores de GPU sí o sí, porque bueno, Apple no tiene la configuración de más almacenamiento con el core más básico. Entonces, en esta configuración, $1,199, $200 más caro por tener 2 cores de GPU más y 256 GB adicionales para llegar a 512 GB de almacenamiento. Y en tercer lugar, tenemos la configuración con 24 GB de RAM, que es para la gente que quiere ir mucho más, es $200 adicionales nuevamente, o sea, $400 más versus la versión de entrada. Aquí estaríamos en 24 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento. Si vamos a intentar hacer la configuración de cada uno, en el que podemos observar estos pequeños detalles. Bueno, aquí básicamente tenemos, si queremos ir a la versión más potente de procesadores, sería $100 más, pero aquí es lo que decíamos. Podemos ir a la versión más potente del procesador, pero quedarnos en 256 GB. Ahora, si yo estoy en la versión más básica del procesador y me quiero ir a 512 GB, fíjense que aquí me ha hecho un bump, me ha llevado al siguiente nivel de procesador y eso es lo que recién hacíamos referencia. 16 GB de RAM es lo mínimo, me parece espectacular. 24 GB de RAM más $200, 32 GB de RAM más $400 versus la versión de entrada. Yo siempre considero que estos upgrades no tienen muy buena relación precio-beneficio. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir a un cargador de 70 watts. Si es que quisiéramos un cargador más grandecito. El de 32 watts es el que viene con dos puertitos. Así que la gente que quiera elegir uno u otro, no hay una diferencia en el precio. Entonces, esta es la nueva MacBook Air. La siguiente pregunta que mucha gente tiene es, cuando se lanza una nueva MacBook, las versiones anteriores tienen una mejora en el precio. Acordémonos que el año pasado la MacBook Air M4 en su versión de entrada estaba $1,099, o sea, $100 más caro. Entonces, vamos a entrar en la página de Refurbish, o sea, de remanufacturado de Apple, y aquí podemos ver que Apple está vendiendo una MacBook Air M2 por $709 y está vendiendo una MacBook M3 por $849. Así que podemos tener esa referencia: $700 por una M2, $850 por una M3, $1,000 por una M4. Y el punto de que la M4 es nueva versus estas versiones que son remanufacturadas. Así que estos, amigos, un resumen más o menos de todo lo que tenemos que saber si estás en busca de una MacBook Air con M4. A mí, como mensaje general, me parece que es de las mejores laptops del mercado, la que tienen mejor valor por precio y por el tamaño, la potencia, la duración de la batería, que está alrededor de 18 horas. Realmente siempre es una buena opción
ir por esta laptop si uno está en busca de una nueva máquina. Espero que este video y esta información te sirva. Déjame un super like si es así y contame en los comentarios si tenés alguna duda, si tenés alguna pregunta y lo charlamos allí. Nos vemos. ¡Chao!